Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por tu pregunta y te voy a aprovechar. Voy a tratar de hacer un experimento de video en el que, en general, voy a tratar de llamar Juancho. Si es un hombre que me pregunta, Juancha. Si es una mujer la que me pregunta, y simplemente no, porque no voy a ver videos, pues casi que por estudiante, ¿verdad? Entonces, para irme a generalizar, Juancho o Juancha. Es una parte del experimento que estoy haciendo ahora, aprendiendo a grabar videos. Segundo, procedo a responder tu pregunta. Me dices que te colabore con cómo hacer el punto 4.3. Entonces, para eso voy a recapitular un poco el experimento que hicimos. Nosotros que dijimos, el experimento constó de tres grandes partes. Una parte, la primera parte que fue las estandarizaciones, una segunda parte que fue analizar la muestra problema por dos métodos diferentes, y una tercera parte que va a ser los cálculos. ¿Sí? Entonces, en la primera parte, que es las estandarizaciones, en eso no me estás pidiendo ayuda, es claro que lo manejas. Entonces voy a escribir ahorita en un, ¿qué? En una hoja de papel para poder explicar. Es permite esto, ok, y continuamos. Entonces, básicamente, lo que me estás preguntando entonces es que yo te digo, el experimento lo hicimos en tres grandes partes. Estandarizaciones, una estandarización o estandarizaciones, de las cuales hubo una que fue estandarización del AgNO3 o del nitrato de plata y la estandarización del KSCM o del tiocianato de potasio. ¿Verdad? Listo. ¿Qué hicieron allí? Solamente a manera de resumen, calculaste de acuerdo al cloruro de sodio que tenías, que pesaste, cuánto nitrato de plata había y en qué volumen, cuánto volumen se te fue dividido entre el volumen, entonces ahí te dio la molaridad. Y lo hallaste tres veces, ¿cierto? Entonces hallaste tres veces ese valor y sacaste un promedio. A partir de ahora, este promedio le vamos a llamar la concentración del nitrato de plata, solo el promedio. O sea, la estandarización consiste en asignar una concentración a partir de unas réplicas que hicimos y esa es la que vamos a usar en adelante, el valor del promedio, o sea, el valor del experimento de estandarización. Algo equivalente hiciste con el nitrato del tiocianato de potasio y obtuviste entonces también tres valores. Lo mismo, sacaste un promedio de esos valores y dijiste que el promedio del KSCM, la concentración promedio, esto fue en molaridad, fue un valor. ¿Cuánto fue el valor? Para efectos de la explicación voy a inventar un número. Digamos que aquí fue 0.0997 molar de AgNO3. Y para efecto del tiocianato, digamos que hiciste tus tres valores y esos tres valores eran un promedio de 0.104 molar de KSCM. ¿Listo? Todo esto lo estoy escribiendo para darle contexto a lo que te voy a explicar ahora. Listo, ya calculaste estos valores, tienes réplicas. Cuando tienes réplicas puedes calcular desviación estándar, es decir, bueno, mi resultado fue este valor y mi desviación estándar fue tal para este valor. Ya más adelante vamos a usar ese valor de la desviación estándar en general para cualquier tipo de medición y vamos a explicar para qué sirve. Listo, esta fue una de las grandes partes del experimento, digamos, esta fue una de las grandes partes. Otra segunda gran parte del experimento fue que analizamos una muestra problema. Entonces, el análisis de una muestra problema. Normalmente ustedes no conocen la concentración de la muestra problema en general, porque no la conocen, no la conocen porque es simplemente una muestra de orina que fue de un paciente y precisamente lo que quiere saber es qué concentración tiene el cloruro de sodio en su orina. O puede ser una muestra de una piscina, por ejemplo, que quieren saber cuánto cloruro de sodio tiene, una muestra de mar, una muestra de un río o de una algún residuo pues que libera algo, que libera una máquina, por ejemplo, un aire acondicionado, quieren ver cuánto cloruro hay, si hay cloruro, en fin, independiente del análisis que estamos haciendo, siempre va a haber una muestra problema de la cual no sabemos la concentración y precisamente para eso la analizamos, para que a partir de una certeza que tenemos que es una solución estándar, para eso la estandarizamos, todo lo estandarizamos,
A partir de una solución estándar, calculamos qué concentración puede tener nuestro problema. Cosa afortunada en nuestro laboratorio y en nuestro caso, que sí sabe cuál es la concentración de la muestra problema, porque la prepararon por ustedes mismos, un compañero de ustedes la preparó, y les dije que en el tablero les escribieran cuál es la concentración, cómo la preparó, ¿no? Entonces dice, pese tanto, y eso lo pesó en 500 mililitros. Entonces, ustedes ahí ya pueden saber la concentración de cloruro de sodio. Normalmente eso no sucede. Cuando ustedes sí tienen la concentración teórica, pueden darse el lujo de calcular el porcentaje de error. Si no, pues no lo tienen, pueden calcularlo. Ahora bien, en este experimento ustedes sí tienen el valor teórico, sí lo tienen, porque los tienen en el tablero. Yo no se lo oculté, yo podría haberlo ocultado y simplemente esperar que usted me diera un resultado y compararlo contra el valor teórico que yo sí sabía, o que sabía que preparó la muestra. Es otra forma de evaluar a las personas, de evaluar el trabajo, ¿no? Si por ejemplo yo preparé una muestra de, no sé, de 1.3% y usted después de hacer su análisis me entrega un resultado que es 0.9%, digo, la persona hizo mal su análisis. ¿Por qué? No lo sabría, habría que empezar a investigar por qué, si estandarizó mal o si tomó mal la alícuota o hizo un error de cálculo, lo que sea, pero sabría yo que lo hicieron mal. Ustedes, yo no me pongo a eso, a ocultarle la información, se la doy, pero es para que ustedes también se autoevalúen cuando hagan sus cálculos y digan, ven, mira, me dio bastante parecido al valor teórico, hice un muy buen trabajo, o me dio muy diferente al valor teórico, en qué me pude haber equivocado, y analicen sobre eso, ¿vale? Parte digamos, de la pedagogía que queremos tener con ustedes al ponerlo a hacer estos experimentos y estos cálculos. Bueno, entonces vamos a ver más central. El experimento constó de tres partes importantes. Una, que fue estandarizaciones, ya vimos, si nos inventamos algunos valores, ustedes van a colocar sus valores reales, tanto las tres réplicas que hay hecho y el promedio de sus valores reales. Segunda parte del experimento, tenemos una muestra de problema y la analizamos. Y la analizamos por dos métodos. Entonces, analizamos por el método de Moore, la analizamos cloruro y la analizamos por el método de Volga, ¿cierto? Este método de Moore es un método directo, es decir, que usamos la muestra problema que tiene cloruro de sodio y el estándar, que es el nitrato de plata. Y miramos qué reacción tiene el estándar, que es el nitrato de plata, con la muestra, que es el cloruro de sodio. Pero esto aplica para cualquier experimento que hagamos. Aplica para el anterior que hicimos hace un tiempo, ya me olvidé qué es, y aplicar para los siguientes que tengan que ver con titulaciones. Ustedes tienen un reactivo titulante, que es el estándar, y tienen un analito que quieren analizar. En este caso el sodio y el estándar es el nitrato de plata para que no se mejor. Entonces ustedes hacen la reacción, cómo reacciona el nitrato de plata con el tiocianato, la escriben y salen la relación molar, 1:1, 1:2, 2:1, la miran. Y esa relación es importante para los cálculos, ya la vamos a ver. Entonces ustedes hicieron el análisis de Moore y lo hicieron por triplicado, Entonces dijeron, bueno, lo hicieron creo cuatriplicado, 4 veces. Serían 1, 2, 3, 4 veces. Entonces esas 4 veces hicieron el cálculo y lo mismo, sacaron un promedio del método 1, que es el método de Moore, pues hicieron que no le voy a dejar, no importa, el método pues, de este método, y sacaron el promedio y les dio un valor. Este promedio se lo está pidiendo en porcentaje, es decir, gramos sobre mililitro por 100. Ese es porcentaje. Entonces vamos a decir que les dio, voy a inventarme el número también, digamos que les dio 0.803% de NaCl. 0.803% de NaCl, ¿verdad? Entonces, ya lo sacaron sus 4 valores, los promediaron y les dio este. Este es el valor que van a usar para su muestra. Entonces dicen, mi muestra tiene una concentración de, ustedes no van a decir de este valor 1, de este valor 2, de este valor 3, no, del promedio de estos valores, de este. Dicen, mi concentración de mi muestra fue 0.803%. ¿Sí? Pero normalmente uno cuando da un resultado de un análisis no debe dar la certeza. Cuando uno dice que es 0.803, dicen es 0.803 y no hay lugar a dudas. Y eso no es verdad. Todo experimento tiene incertidumbre, dudas, tiene error. Entonces, lo que vamos a decir cuando vemos un resultado es 0. En este caso 803 más o menos 0.0 algo, no sé, lo que nos dé la incertidumbre. Entonces, así ya no estamos diciendo que es 803, sino puede ser un poco menos de 803 y hasta un poco más de 803, según lo que diga más o menos cuánto.
Ya vamos a ver, eso es lo que conocemos como intervalo de confianza y ya vamos a ver cómo lo calculamos. ¿De qué depende el intervalo de confianza? Depende de qué tanta probabilidad creamos que queremos tener. Si queremos tener una probabilidad de cero error, pues ese intervalo de confianza, a ver, digamos, 0.803 más o menos 0.4, por decir algo. Entonces, ¿cómo así? ¿0.4? Sí, o sea, puede estar entre 0.403 y 1.203. Entonces, dice, no, pues imagínense el rango desde 0.4 hasta 1.2, por cualquier cosa. Dice, sí, es que es 0.8, pero tiene el rango de duda. Pero, decir, pero, no, pero podemos decir también, por ejemplo, con un, con un 10% de probabilidad de que ese sea el resultado. Antes ya el resultado fue más chiquito, 0.802 a 0.804, pero apenas estoy dando el 10% de probabilidad, por decir algo. ¿Qué se acostumbra? Se acostumbra que a menos que lo pidan de una manera específica, la incertidumbre se reporta al 95%. Pero puede ser que alguien le diga, hágame el favor, denme el resultado con la incertidumbre con una probabilidad del 98%. Ah, que se le calcula al 98%. Ya vamos a ver cómo se calcula. Voy a aprovechar aquí para explicar la desviación estándar. Entonces, en la desviación estándar usamos una fórmula que ustedes la van a encontrar fácilmente en un libro y para eso me voy a pasar un momentico aquí y voy a mostrarle el libro. Entonces, usted busca su desviación estándar. Y aquí en este libro de Scoop, miren que voy a tratar de cuando explique algo explicarlo con el libro, para que ustedes vean que no dependen de que el profe les esté explicando. Ustedes cuando tengan una duda pueden ir al libro y consultarlo, ¿sí? Porque el libro les ayuda muchísimo. Pero aquí van a ver en el libro de Scoop, página 104, entonces les dice que qué tan dispersos están los resultados. Por ejemplo, estamos viendo que en Moore hicimos 4 veces el experimento, número de veces, 4 veces en este caso, y obtuvimos un promedio de 0.803, ¿cierto? Pero ese promedio de 0.803 se puede haber obtenido porque eran, digamos, dos datos que dan 802 y dos datos que dan 804, y el promedio es 803. Entonces está muy cerquita entre ellos. Entonces digamos que tiene una muy buena precisión, o sea, muy críticos. O podría ser que uno dio .700, otro dio .900, otro dio .850 y otro dio .750, por decir algo. Entonces, en promedio da .800, sí, pero están súper alejados esos resultados. Cuando hablamos de una desviación estándar pequeña, lo que queremos decir es que los resultados que obtuvimos están muy juntos. Y cuando tenemos una desviación estándar muy grande, los resultados a partir de los cuales la obtuvimos están demasiado alejados. Eso estadísticamente, básicamente, se ve como, la verdad que lo explica muy chévere, es como esto. Ellos dicen, esta curva estándar, esta curva normal, la A tiene una desviación estándar más pequeña, es decir, todos los datos están muy chicos, y en cambio cuando tiene una desviación estándar muy alta, miren la forma es menos alta y más ancha. Lo que quiere decir es que los datos están más separados. Entonces, ¿cómo se calcula la desviación estándar? Con esta fórmula que está aquí en la página 103, muy sencillo, simplemente con cada uno de esos valores que obtuvieron, lo restan menos el promedio, ya el promedio ya lo ganaron es .803 milímetros que estoy haciendo. Entonces con cada uno de los 4 réplicas que hicieron y dicen, por ejemplo, una me dio .790. Entonces .790 menos el promedio que es .803, eso lo meto en paréntesis al cuadrado, eso me da un valor y se lo sumo al otro numerito, el que sigue. El otro me dio 798. Ok, 798 menos 0.803 entre paréntesis al cuadrado y le sumo el otro y el otro. Entonces sumo los 4 y lo divido entre n-1. N, si fueron 4, pues n es 4. El número de muestras que tomé, menos 1 por los grados de libertad. Quieren saber un poquito más de eso, de cómo explicar los grados de libertad y por qué hacemos n-1, pues lean el libro. Aquí explica muy chévere eso. Y entonces hacen este cálculo. Esto lo hace la calculadora, sí. Pero lo bueno es que ustedes aprovechen y hagan el cálculo y traten de entender por qué lo hacemos así. Porque la calculadora lo puede dar con n solo o con n-1. Entonces usted escoge el sigma o el S. El S es con n-1 y el sigma es con n. Entonces van a notar que el sigma da un número un poquito menor
y el S da un número un poquito mayor. Bueno, con esto espero haber respondido cómo se calcula la desviación estándar. Pero pues esto ya es tema muy familiar por ustedes. Ya ustedes saben sacar un promedio, saben sacar la desviación estándar. Entonces, aprovecho entonces para explicar cómo sacar el, el intervalo de confianza. Es decir, acuérdense que les dije, uno no reporta solamente el valor 0.803, sino que uno reporta 0.803 más o menos tanto. Entonces, ese más o menos tanto de dónde sale. La profesora ya se los dijo en la clase teórica y yo simplemente lo voy a recordar ahora que en el mismo libro de Scoop ustedes tienen la sección de intervalo de confianza. Ustedes lo van a ver aquí en la página 124. Vienen y lo leen, muy interesante. ¿Y cómo se calcula? Ya teniendo ustedes el cálculo de la desviación estándar, como lo hicimos más arriba, simplemente vienen y calculan el valor, usan esta expresión. Entonces, para el ejemplo del análisis de Moore que estamos haciendo, es ese promedio, que ya vimos que es 0.803, más o menos t, que es un número que sale de una tabla, el estadístico t, sale de aquí, de esta tabla de los valores de t-student, y lo multiplicamos por S, la función estándar que ya calcularon arriba, y lo dividimos entre raíz de n, el número de veces que hicimos las réplicas. Para el de Moore fueron 4, para el de Borja son 3, entonces el número que corresponde. Entonces, como estamos haciendo el de Moore, decimos 0.803 más o menos t por s, que ya lo calculamos, y dijimos que eran 4 el n, entonces sobre raíz de 4. ¿Qué t usamos? El t que usamos es el t que sale de esta tabla, ¿sí? Y esta tabla nos dice que los grados de libertad para una muestra de 4 unidades debería ser n-1. Entonces decimos que fue 4 veces que hicimos las réplicas, menos 1, 3, y venimos aquí en la tabla, grados de libertad 3, y a qué porcentaje lo queremos. Mire, la tabla está entre 80, 90, 95, 99 o 99.9%. Entonces decimos, no, lo normal es que la reportemos a 95%, y el valor para 3 grados de libertad, 95% es 3.18. 3.18. ¿Sí? Pero si hubiéramos hecho solo 3 réplicas, ya los grados de libertad son 3 menos 1, 2. Y entonces, para el caso de Bolhard, por ejemplo, que hicieron solo 2, los grados de libertad lo buscamos aquí. 2 grados de libertad y al 95%, entonces ya el número que vamos a usar en T no es 3.18, sino 4.30. Si ustedes hicieron otro experimento, digamos, esto puede aplicar para cualquier cosa en la vida, muchachos. Cualquier cosa que se haga repetidamente y tomado los datos con las mismas condiciones, ¿no? Como hicieron ustedes aquí. Entonces ustedes han tomado, hicieron 8 experimentos, 8 réplicas. Ah, bueno, entonces si hicieron 8 réplicas, toman 7 grados de libertad y a qué porcentaje queda 95, pues entonces usan este valor, ¿sí? Ya vimos entonces es con 3.18. ¿Vale? Entonces vamos a proceder a explicar el uso de la ecuación, un ejemplito, pues sencillo. Entonces para eso voy a poner otra vez la cámara y les explico esto. Vamos a mirar entonces aquí. Resulta que queremos calcular cómo se hace el resultado y ya sabemos calcular ese, ya le mostré cómo, y ya calculamos el promedio, que es este. Entonces decimos que el resultado que mostramos es el promedio más o menos t por s sobre raíz de n. Y en mol, por ejemplo, sería así: 0.803% más o menos el t, que ya dijimos que es 3.18. Vamos a hacer ejemplo pues con 3 grados de libertad al 95%. Tenemos que el t es 3.18, lo sacamos de la tabla, ya acabamos de ver de dónde. Digamos que el S que no inventamos, que nos dio aquí, estos son datos nominales, digamos que nos dio 0.016. El S. El valor que haya dado, colocan el valor correcto. Y lo dividimos entre raíz de n. Digamos que para el caso de nosotros, n fue 4, le hicimos 4 veces, entonces raíz de 4. Si es así, siendo así, ustedes harían este cálculo y este valor que les di aquí lo colocan allí. Yo espero que van a decir es 0.803 más o menos y lo que les di aquí. Ustedes hacen este cálculo y digamos que les dio, ustedes lo hacen con los valores reales de ustedes, digamos que le dio 0.014. 0.014. Perdón, 0.014. Que es el valor que les dio, 0.014. Entonces,
Si así fuese, si así es, entonces, ¿cuál es el resultado que ustedes reportan? Dice, el intervalo de confianza es este, 0.803 más o menos 0.014%. ¿Y qué quiere decir en la práctica eso? Pues eso lo que quiere decir es que 0.789, cuando 803 menos 0.14 es 2089, hasta, sumándole los 14, 0.817. Entonces, que mi valor es 0.803, pero que al 95% de confianza puede estar entre estos valores. ¿Sí? Este es el valor promedio, pero puede estar entre estos valores con un 95% de confianza o con un 5% de incertidumbre. ¿Ya? Esto es lo que quiere decir eso. Entonces, por eso se dice, reporten sus resultados con su intervalo de confianza. Es la forma profesional y correcta de reportar los resultados. Cuando, por ejemplo, nos dicen, va ganando el candidato en las elecciones, va ganando el candidato uno con el 52% y el candidato 2 va con el 40%, pues es un resultado mal dado, porque puede ser que sea 52 más o menos 20%, por lo tanto estar entre el 32 y el 72, más o menos 20. Y el otro, decir, es 42 más o menos 1%, entonces va a ver al 42 estará fija. Y en cambio el otro que dice que está en 52, tan pronto que está en el 32. Pero, ¿por qué lo hacen así? Porque ejecutan en salud. Dicen, yo digo 52 y cuando va el candidato que tenía menos porcentaje va a ir a el reclamo, dice, me da mucha pena, no sé, pues yo dije que era tanto, y usted me pregunta la incertidumbre. La incertidumbre es de más o menos 30. Entonces, claro, pudo haber sido que este era muy bajito y el otro estaba más alto. Es forma de acomodar los resultados. Bueno, entonces ya sabemos cómo calcular el intervalo de confianza, ¿cierto? Y ya sabemos, esto aplica para cualquiera, ¿no? Aquí lo expliqué con Moore, pero es lo mismo si lo hacen con Borja. Entonces, volviendo a la explicación, les dije que el experimento haya constado de tres grandes partes. De Borja, ustedes lo hicieron, digamos, tres veces. Y hicieron el cálculo y les dio un valor promedio. Ese valor promedio me lo voy a inventar aquí. Digamos que es 0.782% de NaCl. ¿Sí? Y lo mismo, ustedes hacen a este, con esos tres resultados sacan su desviación estándar, saben el T, lo buscan en la tabla, y el raíz de N, que ya saben que aquí fueron 3, entonces sobre raíz de 3, calculan este valor, todo este sector, y ya saben que es 0.782 más o menos cuánto. ¿Listo? Entonces por ahora, de la pregunta que me hicieron, tengo respondida una parte que es la cómo calcular el límite de confianza. Cómo calcular el límite de confianza y la desviación estándar relativa. Esta parte ya la respondí. Ahora les voy a explicar cómo hacemos el cálculo de los métodos, que ustedes ya lo deben saber, pero lo voy a explicar rápidamente para que, bueno, queden completa la respuesta. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de los métodos? Vamos a mirar cómo hacemos con Moore. Y para eso, entonces, vamos a explicarlo primero con Moore, cómo se calcula. Y como les había dicho en un comienzo, el cálculo con Moore es un cálculo directo, o sea, lo que hacemos es que tenemos una muestra que tiene cloruro de sodio, supuestamente no sabemos cuánto, y vamos a titularlo con algo que sí sabemos, que es el nitrato de plata, que ya previamente estandarizamos y que nos dio un valor, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Es muy sencillo, la fórmula de cálculo según cuánto volumen se nos haya ido de el valor, son los que nos fueron 0.10 mililitros, o sea, 0.15 litros, por la concentración que hayamos, que fue la que calculamos previamente aquí, que será la concentración de nitrato de plata. Para efectos de mi explicación sería 0.0997 mol de AG3 por litro. Ya tengo los moles de nitrato que hay en una muestra, que se me gastaron en una muestra. Yo por estequiometría, cuando haga mi reacción química entre el cloruro de sodio y el nitrato de plata, entonces sé cuántos moles de sodio y de cloruro de sodio gastan por tantos moles de nitrato de plata, y digo, tantos moles de nitrato de plata reaccionan con tantos moles de NaCl, ¿cierto? Los números que hayan aquí
Ustedes lo buscan en su reacción, ustedes miran la reacción balanceada y dicen, ya, nitrato de plata con con NaCl, reacción a propulsión, 1 a 1, o 2 a 1, o 1 a 2, o bueno, para que ustedes encuentren qué es. Y ya tienen entonces el resultado en términos de moles de cloruro de sodio. Como estamos buscando el porcentaje de cloruro de sodio, queremos encontrar los gramos de cloruro de sodio. Entonces ustedes van a convertir los moles de cloruro de sodio a gramos de cloruro de sodio. Para eso ustedes ya saben cómo hacerlo. Entonces usan el peso molecular, ustedes dicen un mol de NaCl pesa lo que pesa el peso molecular en gramos de NaCl, ¿cierto? Y ya tienen el resultado en términos de gramos de NaCl, gramos de NaCl, pero eso se necesita el porcentaje, entonces esos son los gramos que hay en la muestra, pero ¿cuánto de muestra tomaron para analizar? Si ustedes, por ejemplo, en su muestra de análisis lo que hicieron fue tomaron la alícuota de la muestra, cuánto tomaron con la pipeta de la muestra, que es lo que están analizando y que agregaron a Gerber-Meyer, entonces ustedes dicen, analizamos, no sé, lo que se haya ido, en este caso, si no me equivoco, fueron 10 mililitros, revisen bien su experimento, si fue una alícuota de 20 fue de 20, o si fue de 15 fue de 15. La letra con la alícuota que hayan tomado de la muestra, vuelven con la pipeta que tomaron de la muestra, entonces ese valor lo van a escribir aquí en el denominador. Ustedes ya tengo los gramos en cuántos mililitros. Este lo escriben en mililitros. Entonces, si digamos que tomaron 10 mililitros, ¿cierto? Entonces dicen 10, como tomé completado, lo voy a escribir 10,00 mililitros. Entonces, mililitros de la muestra, esto es de la muestra. Ustedes saben que porcentaje son gramos del anarito, de lo que nos interesa, dividido entre la muestra por 100. Ustedes multiplican por 100. Y eso le da un valor. Esto le da un valor. ¿Cuál es el valor? Pues ponen el peso molecular que es, colocan los valores que son aquí, lo que sí es correcto aquí, y no inventar el número, inventar el número aquí. Va a decir que esto dio 0,807% de NaCl. Porque acuérdense que ustedes cancelan unidades, ¿no? Estos litros los cancelan con estos litros. Estos moles de nitrato de plata los cancelan con estos moles de nitrato de plata. Estos moles de NaCl los cancelan con los moles de NaCl. Y por lo tanto le quedan gramos de NaCl por mililitro de NaCl por 100, o sea, por ciento peso volumen. Entonces dice 0,807 de NaCl peso volumen, ¿cierto? Listo. Entonces, eso es lo que le dio. Eso le dio uno de estos, ¿no? Uno de estos, uno. Como eso por triplicado, pues calcula esto mismo para cada uno de los 3 valores que le dieron, o de los 4 valores que le dieron, y esos 4, no mediándolo, es lo que le va a dar este valor de acá, que le inventé, obviamente, estoy inventado. Usted va a verlo con sus valores experimentales, los reales que obtuvieron. Entonces, así calculan lo mejor, ¿sí? Y les voy a explicar para terminar cómo calculan Volcker. Para entender Volcker, ustedes lo que deben hacer, entonces, es que es un método indirecto, entender que es un método indirecto. Si lo entienden, el cálculo es muy sencillo. Yo lo voy a hacer largo para que lo entiendan. Pero una vez que lo entiendan, van a encontrar no sé, en los libros, cuando les expliquen Volcker, ponen una ecuación allí y ustedes aplican la ecuación y ya, es sencillito. Se lo voy a hacer larguito para que lo entiendan y ustedes me lo explican así. Si ustedes me lo explican por el método Volcker, que es como lo traen en el libro, bien, perfecto. No me queda claro si entienden o no, pero le está. Voy a explicarlo por el método largo. Entonces, ¿qué quiere decir método indirecto? Ya dijimos que no, el método era directo. ¿Por qué? Porque teníamos una muestra que tiene cloruro de sodio, queremos saber cuánto cloruro de sodio tiene y para eso comenzamos a agregarle, a tirarle un reactivo que sabemos de nitrato de plata que considera tiene y decimos, vea, cayó tanto nitrato y reaccionó con el cloruro, entonces de acuerdo al nitrato que haya caído, calculo cuánto cloruro, que es lo que hemos visto en esta forma de calcularlo. De acuerdo a cuánto nitrato gasté, se calculó cuánto cloruro había. Eso ya es un método directo. El método indirecto, ¿por qué es indirecto? Porque no mido el cloruro realmente, mido el nitrato. Entonces, ¿cómo es que mido el nitrato? Pues miren lo que hicimos. Entonces, cogimos una muestra y tomamos una alícuota también, ¿cierto? Una alícuota. Y cogimos nitrato también, pero no cogimos la cantidad exacta, sino que cogimos un exceso de nitrato de plata. Entonces, como agregamos un exceso de nitrato de plata, pues una parte del nitrato de plata fue y reaccionó como debe ser con el cloruro, pero sobró. Y con el tiocianato lo que venimos a medir es cuánto sobró de plata. Y lo que hacemos es una resta. Decimos, ve, yo inicialmente tiré, por ejemplo, 30 unidades de nitrato de plata. Y al final con el tiocianato me averigüé que sobraron 5 unidades de plata. 5. Por lo tanto, ¿cuánto nitrato de plata reaccionó con el cloruro?
pues 25, porque hice 30 al comienzo, y después me di cuánto sobró y sobraron solo 5, o sea que el otro 25 de tuvieron que haber gastado con el nitrato de plata, con el cloruro de sodio, relacionar el nitrato de plata con el cloruro de sodio. Entonces, ¿por qué método indirecto? Porque con tiocianato de potasio yo no hago reaccionar el tiocianato con el cloruro, no puede, no reacciona, no reacciona con la plata. Y entonces lo que mido es cuánta plata sobró. Y tengo presente, porque lo hice con mi pipeta volumétrica y todo, cuánto agregué inicialmente. Entonces, simplemente cuánto me sobró es lo que yo voy a medir. Y resto de cuánto tenía, como cuando uno va a comprar algo en la tienda. Bueno, si uno va a comprar algo en el supermercado, dice, llevo un billete de 50, compré unas cosas, y usted dice, ¿cuánto le costó todo? Pues, hombre, la verdad no, uno mire el recibo, uno mire cuánto marcó la caja, pero me sobraron 7.000 y llevaba un billete de 50, entonces me costó 43.000. Directo era si yo hubiera mirado cuánto era el precio de las cosas y hubiera sacado el valor total de las cosas, método directo. ¿Cómo supiste cuánto te costó todo? Por el método indirecto. Calculé cuánto me sobró y con eso estimé cuánto costó. Este es básicamente lo mismo, el método indirecto, porque vamos a medir cuánta plata sobró y sabiendo cuánto llevaba al comienzo, cuánto agregué en exceso, entonces resto y obtengo los moles de nitrato de plata. Cuando calcule esos moles de nitrato de plata es como si estuviera aquí en esta parte. Y ya simplemente lo que hago es pasarlo a NaCl, lo multiplico por el peso molecular igual y divido entre la alícuota que tomé, el 20% y me da un valor. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos el inicial? O sea, la nitrato de plata inicial. Pues, ¿cuánto agregué de nitrato de plata? Digamos que yo agregué 20 mililitros de nitrato de plata. Miren en su guía cuánto agregaron. Piénsenlo o miren su bitácora, para eso ustedes hacen su bitácora, y miren cuánto agregaron de nitrato de plata, cuánto agregaron de alícuota de muestra. Esos son los datos que van a interpretar su cálculo. Entonces decimos al inicio, yo lo escribo aquí, al inicio, yo agregué, voy a decir, este es un ejemplo general, ¿sí? Y este video lo voy a usar para explicarle a todos los que sean general. Este semestre fue con un volumen en específico, pero el otro semestre fue con otro, de acuerdo a la pipeta que hayamos usado o algo. Entonces voy a decir que en este cálculo yo agregué de nitrato de plata, agregué 20 mililitros. Entonces al inicio yo agregué una alícuota de muestra, 10 mililitros por ejemplo, y agregué 20 mililitros de nitrato de plata. Te digo 0.020 mililitros, recuerden que siempre ponemos los dos ceros adicionales cuando somos material volumétrico, entonces decimos 20 mililitros, 20,00, aquí lo puse en litros, pues litros de NaCl, litros de, perdón, de AgNO3, eso es lo que agregué al comienzo, cuando le puse a reaccionar, y sé que la concentración de él fue la que ya calculé en mi estandarización, la que me haya dado, entonces digamos que para mi ejemplo es 0.0997 mol de AgNO3 por litro, por litro. Entonces, cuando hago cancelo mi litro y litro, me quedan los moles. Estos son los moles iniciales de nitrato de plata. ¿Cuánto me dé esto? El valor que me dé. Entonces, son los moles de AgNO3. Ya sabemos que es el inicial o el que tiene el exceso. ¿Sí? Luego yo voy a tener cuidado de agregar un exceso, porque lo que me interesa es cuánto sobró. No puedo agregar menos de la cantidad, porque si agrego menos de la cantidad, pues no sirve, por ejemplo. Es como ir a comprar algo que cuesta 30.000 con un billete de 20, pero no te lo venden y ya, porque no te alcanza. Entonces, si vamos a tener cuidado de agregar un exceso, en este momento ya tuvimos ese cuidado, y por eso entonces al final usted va a medir el, el al final va a medir cuánto sobró de plata, de plata, de plata, AG más. Entonces, usted dice al final, mire, yo me gasté, mira cuánto volumen se gastó de tiocianato de potasio, y dice, por ejemplo, me gasté 4,24 mililitros de tiocianato de potasio. Voy a colocarlo en términos de litros. Entonces digo 0.00424 litros de KSCM, ¿cierto? Que es lo que dicen así en el experimento cuando titulé. Yo voy con la bureta y agregando tiocianato de potasio. Entonces, ¿y qué concentración tiene este tiocianato de potasio? La que ya calculé en la estandarización, la que me haya dado a mí el experimento de estandarización. Entonces decimos 0.104 mol de KSCN por litro. ¿Sí? Y hago este producto y lo que me dé, eso me va a dar, bueno, aquí yo puedo decir, esto no muere de KSCN, pero yo tengo mi reacción. ¿Cómo es la reacción entre el nitrato de plata y el KSCN? ¿Cómo es la reacción? ¿Es 1 a 1? ¿Es 2 a 1? ¿Es 1 a 2? ¿Cómo es? Y según esta reacción, ustedes la escriben. Entonces dicen, miren,
tantos moles de KSCN equivalen a tantos moles de AgNO3, ¿cierto? Entonces, eso le va a dar aquí, ya cancelando litros con litros, mol de KSN, mol de KSN le da un mol de NO3. ¿Cuánto le da? Un valor, el valor que le da aquí. Mol de AgNO3 sobrante, voy a colocarlo aquí, sobrante, o sea, al final, lo que sobró, lo que no reaccionó con cloruro, porque gran parte del nitrato de plata se gastó con el mezcla, que era de cloruro de sodio, pero una parte sobró, esa parte que sobró la que calculamos aquí. ¿Cuánto fue el que reaccionó con el cloruro? Pues el que la resta entre lo que había inicial menos lo que sobró. Algo así como el ejemplo que les puse la de vuelta. ¿Cuánto le sobró, mijo? Me sobraron 7.000 pesos. Me sobraron 7.000 pesos. Aquí es cuántos moles de esto le sobraron. Pues resta este menos este. Bueno, de lo que tenía inicialmente menos lo que le sobró. Y eso le da unos moles de nitrato de plata. Entonces usted dice, la resta de este menos este. Voy a colocar aquí resta. La resta. eh, la resta del inicial menos el final. Ese valor que dé la resta son los mol de AgNO3. ¿Sí? Los moles de AgNO3. Y entonces, esos moles de AgNO3, usted lo necesita, pero acuérdese que no es cloruro de sodio, un nitrato. Ah, bueno, pero estos son los que le son un cloruro. Entonces yo ya sé que, de acuerdo a la relación molar entre el cloruro de sodio y el nitrato, digo, entonces, tantos moles de AgNO3 reaccionan con tantos moles de NaCl. Recuerden que les dije, esto aquí es como estar aquí. Entonces, tengo los moles. Entonces lo pondría ya paso, siempre lo mismo. Tanto moles de NaCl. Y pues, ¿cómo lo paso a gramos de NaCl? Pues como ustedes ya saben, con su peso molecular, un mol de NaCl pesa lo que peso molecular en gramos de NaCl. Y al final ya lo tienen en gramos de NaCl. Y lo mismo, ¿en cuánto fue la alícuota de la muestra? Lo que haya sido, la alícuota suya. En este ejemplo que estamos haciendo, digamos que fueron 10.00 mililitros. Como lo queremos en porcentaje y no en molaridad, lo dejo en mililitros. Si fuera en molaridad, bueno, en molaridad lo dejo en moles sobre litro, ¿verdad? Lo llevo hasta gramos, no lo dejo en moles sobre litro. ¿Listo? Entonces, aquí lo tengo en porcentaje de peso volumen, gramos sobre mililitro. Y lo que les dije, multiplico por 100 para que sea porcentaje. Y doy un valor. Entonces, digamos que ese valor aquí me da un número. Aquí sí como acá me inventé que era 0.803, aquí me voy a inventar que el valor que me dio fue 0.796% de NaCl. Igual que este es el valor para uno de estos, para para uno de los de oro. Hago lo mismo para el otro. En el otro, ¿qué varía? Pues el inicial siempre va a ser el mismo, ¿no? Solamente cambia lo que se me fue en el final. Igual que el cálculo del otro, resto, y ese es el valor que me vale. Y hago el siguiente y el tercero. Hago los tres, ya saben cómo sacar el promedio, ya saben cómo sacar la desviación estándar, y con estos dos datos, el promedio de la desviación estándar y la tabla de T, que ya les dije que en el libro está en la página 100, 124, creo. Entonces sacan el valor de T y dan el intervalo de confianza. Y con esto, pues les he respondido su pregunta de, de, de la pregunta que me hizo, 2.4.3. ¿Sí? Espero que hayan entendido, Juancho, con mucho gusto. Y si me entendió, pues vuelvan el video a ver si. Y me retroalimentan en los comentarios, me dicen, no, explícame, por favor, porque no lo explica de esta manera, de aquella otra. Muchas gracias, chao.